Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Politic Perú. Continuando con la línea de debates, en esta oportunidad tenemos a las siguientes candidatas al Congreso. Primero, a Úrsula Moscoso del Partido Morado con la numeración 9 y Adriana Tudela del Partido Avanza País con el número 5. Bien, ahora voy a ceder el paso a Úrsula para que puedas presentarte por el tiempo de 2 minutos. Adelante, Úrsula. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a Politic Perú por la invitación. ¿Cómo estás, Adriana? Y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Úrsula Moscoso. Yo voy con el número 9 por el Partido Morado. Soy administradora titulada por la Universidad de Lima y tengo especializaciones en gestión pública por la Católica y también por la Universidad de Piura. Los últimos años he venido trabajando como gestora de proyectos en busca de la optimización de procesos tecnológicos, productivos, administrativos. Y bueno, si ustedes me dan la oportunidad de tener un poder temporal para representarlos, mi compromiso principal será luchar por una educación de calidad que sea de acceso para todas las personas y también por una urgente reforma del Congreso, porque creo que si algo nos ha demostrado estas últimas crisis es la necesidad de tener verdaderos representantes que pongan por delante los intereses de la ciudadanía y no intereses personales, que pongan al centro a las personas y que trabajen por y para las personas. Mi nombre es Úrsula Moscoso y yo voy con el número 9 del Partido Morado. Bien, muchas gracias, Úrsula. Ahora, Adriana, tienes el pase del mismo modo por 2 minutos. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Úrsula por compartir este espacio. Mi nombre es Adriana Tudela. Estoy postulando con el número 5 del partido Avanza País, liderado por Hernando de Soto. Yo soy abogada, titulada por la Universidad de Lima. Tengo una maestría en Derecho también por la Universidad de Chicago. Y estoy postulando al Congreso porque, igual que muchísimos peruanos, creo que nuestra clase política ha venido haciendo las cosas muy mal. Durante los últimos años, gran parte de nuestra clase política se ha visto enfrascada en una lucha sin sentido por concentrar poder en beneficio propio y han utilizado a nuestras instituciones políticas como meros instrumentos para concentrar poder. No las han entendido como lo que son realmente, que son límites para el ejercicio del poder político. En este proceso de pelea entre fuerzas políticas en las cuales se ha venido atropellando y debilitando profundamente nuestras instituciones, hoy nos vemos enfrentados a una de las crisis políticas más profundas que hemos vivido en nuestra historia. Ya vemos cómo el populismo, la demagogia y el estatismo nos amenazan, están a la vuelta de la esquina, y creo que nuestros derechos y nuestras libertades ciudadanas se están viendo amenazadas. Yo estoy postulando al Congreso porque estoy dispuesta a dar esa batalla. Yo estoy postulando al Congreso porque quiero defender nuestra libertad de tomar decisiones por nosotros mismos, la libertad de poder trabajar y la libertad de poder competir en igualdad de condiciones. Creo que si nosotros logramos instaurar los cambios que son necesarios, vamos a poder recuperar el vínculo que debería existir entre políticos y ciudadanos. La clase política le ha venido dando la espalda a la ciudadanía porque nosotros no tenemos los suficientes mecanismos para poder fiscalizar, controlar y responsabilizar a nuestra clase política. En ese sentido, yo creo que si nosotros empujamos los cambios que son necesarios, vamos a poder ser un mejor país del que somos hoy, vamos a poder ser un país más unido, más próspero, más libre, y sobre todo vamos a poder recuperar la fe en nuestras instituciones, la confianza en nuestras autoridades, y yo estoy impulsando una serie de cambios que justamente buscan darle a los ciudadanos los mecanismos necesarios para exigirle a las autoridades rendimiento de cuentas. Yo quiero postular al Congreso para cambiar la forma en la que elegimos a nuestros representantes. Creo que tenemos que elegirlos en distritos electorales mucho más pequeños, uninominales, es decir, que por cada distrito haya un representante en el Congreso claramente identificable a la cual podemos pedirle que nos rinda cuentas. En segundo lugar, creo que tenemos que volver al voto voluntario para generar los incentivos correctos en los partidos políticos para que nos presenten mejores candidatos y mejores propuestas. Y por último, estoy planteando renovar el Congreso a mitad de periodo, justamente para que los ciudadanos seamos los que evaluemos el trabajo de los congresistas y podemos castigarlos o premiarlos con nuestro voto. Si nosotros logramos generar estos mecanismos, vamos a tener una mejor representación y un mejor país. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Bien, ahora continuando con este debate, vamos a presentar una ruleta, el cual está canalizada bajo 6 ejes. Ahora vamos a hacer un sorteo
El eje que nos ha tocado ahora es migración. Úrsula, te voy a hacer una pregunta que nosotros hemos organizado, que la tenemos aquí. Igual tendrás el tiempo de 2 minutos para responderlo. Aquí va. Las olas de migración se han intensificado en los últimos meses con incidentes en las fronteras que vulneran la vida y la seguridad nacional. ¿Cuáles serían tus propuestas desde el legislativo para solucionar estas acciones? Bien, yo creo que tenemos que partir del hecho de que las y los venezolanos vienen huyendo de un país que es una dictadura. Vienen huyendo de un país en el cual se vulneran los derechos todos los días. Y en ese sentido no podemos generalizar a todas las personas extranjeras que hoy se encuentran en el país. Evidentemente, a las personas que cometen algún tipo de delito tienen que ser sancionadas y la ley tiene que cumplirse para todos por igual. No podemos hacer diferencias en base a las nacionalidades. Yo creo que como congresistas, porque el rol de un congresista no solo es legislar, sino también fiscalizar, debe ser fiscalizar para que la ley se cumpla. Y en ese sentido, desde el Congreso, de llegar a tener una curul, me comprometo a ello. Ahora bien, creo que también tenemos una labor grande como candidatos, candidatas, ya sea al Congreso o también los candidatos a la presidencia, en tener mucho cuidado cuando se hablan de estos temas, porque de ninguna manera pueden ser utilizados discursos de odio para ganar votos. Y creo que los medios de comunicación tienen también una gran responsabilidad en este sentido. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con ello para no generar mayor discursos, como menciono, de odio dentro de la ciudadanía y fiscalizar para que la ley se cumpla. Evidentemente, ningún crimen puede ser aceptado. Tienen que pagar por los crímenes independientemente de las nacionalidades. Y creo que necesitamos una migración segura, ordenada y también regulada para poder identificar a las personas que llegan al país. Porque como mencioné al inicio, vienen huyendo de una dictadura, vienen buscando una mejor calidad de vida. Entonces, no podemos generalizar y con las personas que cometen algún tipo de delito les tiene que caer todo el peso de la ley. Ok, muchas gracias, Úrsula. Del mismo modo, Adriana, recordar el tiempo que es establecido por 2 minutos. Te voy a realizar nuevamente la pregunta. Las olas de migración se han intensificado en los últimos meses con incidentes en las fronteras que vulneran la vida y la seguridad nacional. ¿Cuáles serían sus propuestas desde el legislativo para solucionar estas acciones? Muchas gracias, Stephanie. Bueno, yo coincido con Úrsula en que, sobre todo, digamos, las personas que vienen desde Venezuela, en el fondo están huyendo de las políticas del socialismo del siglo XXI, que solo han generado pobreza y miseria en Venezuela y han convertido este país en un país inviable. En ese sentido, hay que tener muy claro que los venezolanos que están migrando al Perú están atravesando por una crisis humanitaria, y eso nos obliga a nosotros a ser solidarios con ellos. Tenemos que entender que ellos están huyendo de su país y vienen al Perú para buscar más oportunidades y para lograr tener oportunidades de vida. Y en ese sentido creo que tampoco podemos generalizar. Es cierto que la preocupación que surge por la migración se debe a que ha habido un incremento en la tasa de criminalidad. Sin embargo, no todos los venezolanos que vienen al Perú cometen crímenes, es solamente un reducido grupo de personas las que cometen estos crímenes. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy claros en que si bien no hay que generalizar, tampoco podemos tener una mano blanda a la hora de combatir la delincuencia. Y en ese sentido, tenemos que ser muy claros. Si nosotros le abrimos la puerta a nuestro país a estas personas, es para que vengan y trabajen acá y puedan hacer sus vidas, pero como mínimo les pedimos que cumplan con nuestras leyes. Y en ese sentido, yo creo que nosotros sí tenemos que considerar la posibilidad de expulsar del país y deportar a aquellas personas, sean de donde sean, que cometan delitos en el Perú. Además, tenemos que también trabajar en una reforma profunda de la policía para que logre atacar la delincuencia de manera efectiva y oportuna. Tenemos que reformar a la policía con un enfoque que busque fortalecerla,
con un enfoque que busque fortalecer sobre todo el aspecto de inteligencia y estrategia. Queremos tener una policía que no solamente logre atacar la delincuencia una vez que ya ha ocurrido, sino sobre todo que logre también prevenirla. Y en ese sentido tenemos que también trabajar en una reforma del sistema de justicia en general, en una reforma del Poder Judicial, para que se logre no solo atrapar a los delincuentes, sino también sancionarlos oportunamente. Muchas gracias, Adriana. Ahora, Úrsula, tienes el pase para realizar una pregunta a Adriana en relación a la temática de migración. Sí, acabas de mencionar que deberían ser expulsados los extranjeros que cometan delitos. Entonces, me gustaría saber cómo sería el procedimiento para poder efectivizar eso, porque actualmente ya existe un procedimiento en el cual cuando una persona extranjera cumple la pena, es expulsado o es deportado. Adelante, Adriana. Recuerda que tienes el tiempo de 2 minutos. Gracias. Es que justamente lo que tenemos que evitar, Úrsula, es que sea el contribuyente peruano el que asuma la carga de estas personas que han cometido delitos, a pesar de que nosotros le hemos abierto las puertas de nuestro país. Creo yo que la deportación debería ocurrir antes de que se cumpla la pena. Creo yo que estas personas que cometen delitos dentro del país, sean de donde sean, deben cumplir sus penas en su país de origen. Nosotros no podemos asumir el costo que representa que estas personas cumplan sus penas en el Perú, y en ese sentido creo que tenemos que modificar el actual procedimiento para que las personas que cometen delitos acá cumplan sus penas en el extranjero, en sus países de origen. Bien. Ahora, Adriana, de igual manera tienes la venia para realizar una pregunta en la línea de migración a Úrsula. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Úrsula respecto al problema que estamos enfrentando en nuestras fronteras. Creo que, por ejemplo, hace unas semanas hemos visto cómo cientos de migrantes de Haití que provenían del Brasil quisieron cruzar nuestra frontera de manera violenta y fueron reprimidos por la policía. Sin embargo, esto, digamos, refleja un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que es que nuestras fronteras no están debidamente resguardadas, y los peruanos que viven en zonas de fronteras también viven abandonados por el Estado. Entonces me gustaría saber qué propone ella para solucionar este problema y para fortalecer la presencia del Estado peruano en las fronteras del Perú. Adelante, Úrsula. Bueno, creo que debemos empezar rechazando cualquier acto de violencia. Creo que ningún acto de violencia puede permitirse, eso para empezar. Y luego creo que el Estado debe, como bien mencionas, garantizar la seguridad de los peruanos, de todas las personas que viven en el país, pero también deben de respetar los derechos humanos. Necesitamos tener una migración, como mencioné al inicio, segura, ordenada y también regular. Necesitamos poder planificar que cuando los extranjeros lleguen al país puedan integrarse a nuestra sociedad. Porque como tú bien dijiste también, vienen huyendo de una dictadura, vienen buscando una mejor calidad de vida. Entonces necesitamos políticas migratorias que le den esa capacidad a las personas extranjeras cuando llegan al Perú. Y la ley la tienen que cumplir absolutamente todos. Todos tienen que poder respetar la ley y como congresistas, dentro del rol de fiscalización, se tiene que hacer cumplir la ley, lo cual no sucede en muchas veces. Entonces necesitamos nuevamente una migración segura, ordenada y regulada. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente eje. Vamos a ver la ruleta. Bien, ahora tenemos el eje de trabajo. Ahora, Adriana, vamos a continuar contigo. Te voy a realizar la pregunta. Recordemos el tiempo de 2 minutos. La crisis sanitaria dejó muchas familias sin empleo, aumentando así la tasa de informalidad en el Perú. ¿Cuáles serían las propuestas del partido para impulsar la formalización y enfrentar las mafias existentes? Adelante, Adriana.
Muchas gracias, Stephanie. Como bien dices, esta crisis sanitaria nos ha llevado a enfrentar una de las peores crisis económicas que hemos enfrentado en los últimos años. Más de 6 millones a nivel nacional han perdido sus empleos. Solo en Lima, 1 millón de personas se han quedado sin trabajo. Y con esta nueva cuarentena, probablemente miles de peruanos más también queden en la misma situación. Desde ese punto de vista, nosotros desde Avanza País consideramos que la clave para reactivar nuestra economía es la inversión privada. La inversión privada, tanto de los grandes como de los pequeños, tanto de los formales como de los informales, es el verdadero motor de nuestra economía. En ese sentido, nosotros planteamos una profunda reforma del Estado para igualar la cancha, para que haya realmente libertad de mercado y para que haya sobre todo libre competencia. Y desde ese punto de vista nosotros estamos planteando un programa de eliminación de trabas y barreras burocráticas, porque tenemos un Estado que legisla únicamente pensando en las grandes empresas, que tienen tanto los recursos como las espaldas financieras para poder enfrentar los altos costos de la formalidad, mientras que los pequeños, que representan casi el 80% de nuestra economía, que opera en la informalidad, no tienen la capacidad de acceder a esos requisitos ni de cumplirlos. Y por eso nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo por racionalizar nuestra regulación, por hacerla más simple, más confiable, que no cambie constantemente y sobre todo que sea predecible. Si nosotros logramos igualar la cancha, simplificar la ley, que todos seamos iguales ante la ley, porque en el fondo el problema de la informalidad lo que refleja es que somos un país en donde no hay igualdad ante la ley. Y en ese sentido, este programa de eliminación de barreras y de simplificación de trámites es un arma muy poderosa en la lucha contra la informalidad. Y en segundo lugar, lo que estamos planteando desde Avanza País es darle acceso al capital a los informales a través de la puesta en valor de sus bienes. Al día de hoy, el sector informal cuenta con títulos de propiedad respecto a sus bienes, todavía hay muchísimo que hacer en cuanto a completar el proceso de titulación. Sin embargo, incluso cuando ya tienen títulos de propiedad sobre sus bienes, estos títulos no logran reflejar el verdadero valor que tienen estos bienes. En ese sentido, estamos planteando un sistema de certificaciones para poder convertir a esos títulos de propiedad en títulos valores que cumplan con estándares internacionales que les permitan transarlos, no solo en el Perú, sino también en el extranjero, y que puedan acceder a través de estos títulos a capital, que puedan acceder a crédito, que puedan invertir en sus empresas, que puedan generar cada vez más trabajo formal y que puedan seguir creciendo. Con esas dos propuestas nosotros vamos a lograr igualar la cancha y darle oportunidades a todos. Gracias, Adriana. Ahora, Úrsula, también te voy a hacer la misma pregunta. La crisis sanitaria dejó a muchas familias sin empleo, aumentando así la tasa de informalidad en el Perú. ¿Cuáles serían las propuestas del partido para impulsar la formalización y enfrentar las mafias existentes? Recuerda que tienes el plazo de 2 minutos. Adelante, Úrsula. Gracias, Stephanie. Justamente pensando en las micro, pequeñas y medianas empresas, es que el Partido Morado propone enfrentarlo desde dos lados. El primero, crear empleo, y el segundo, promover una cultura de la formalidad. Me explico. Las propuestas relacionadas a la creación de empleo son, por ejemplo, la creación de un programa masivo de empleos temporales por 6 meses relacionados a la construcción de obras para la comunidad, escaleras, muros de contención y demás. También estamos proponiendo la flexibilización de Reactiva Perú en cuanto a los requisitos para poder llegar a los pequeños negocios. Esto por un lado. Por otro lado, respecto a promover la cultura de la formalidad, presentamos determinados incentivos tributarios. Uno de ellos es un incentivo tributario por 10 años. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a priorizar determinadas actividades en base a la cantidad de empleo que generan estas actividades y las empresas nuevas van a tener un incentivo por 10 años. Los 5 primeros años van a pagar el 50% del impuesto a la renta y a partir del año 6 se va a empezar a incrementar este impuesto a la renta hasta normalizarse en el año 10. Lo que busca y propone el Partido Morado son incentivos a largo plazo para darle oportunidad a estas empresas para crecer en el tiempo. Entonces, necesitamos partidos que propongan cosas específicas, reales, serias, coherentes y sobre todo que puedan perdurar en el tiempo para poder sacar adelante la economía del país y también la economía de cada una de las pequeñas, micro y medianas empresas.
Bien, muchísimas gracias, Úrsula. Ahora, Adriana, puedes realizar una pregunta bajo la temática de trabajo a Úrsula. Gracias. A mí me gustaría preguntarle a Úrsula cuál es, digamos, la visión que tienen respecto a la informalidad como un problema, porque hay integrantes de su lista que ven a la informalidad casi como si fuese una criminalidad, que creen que se combate la informalidad confiscando los bienes, sus medios de trabajo y sancionándolos. A mí me gustaría saber si es que ella cree que el problema está en los informales o si cree que el problema está en cómo se ha venido regulando en el Perú, si cree que hay un problema en nuestra legislación laboral, si es que el Partido Morado cree que se debe flexibilizar la legislación laboral y que si es que se tiene que igualar la cancha, disminuir la regulación para poder realmente incluir a todos en la economía, que todos seamos formales, o si ellos creen que los informales en realidad son casi como criminales. Bien, Úrsula, adelante. Nadie en el Partido Morado nunca ha dicho que la informalidad debe tratarse como una criminalidad, jamás. Y me sorprende porque tal vez lo has visto en otros candidatos de otros partidos o en otro plan de gobierno, no lo sé, pero desde el Partido Morado jamás hemos dicho eso. Lo que se tiene que hacer es justamente promover una cultura de la formalidad. Recordemos que las personas que hoy por hoy forman parte de este sector informal es porque es su manera para poder salir adelante. El Estado tiene que garantizarles las oportunidades necesarias para que todas estas personas puedan involucrarse en la formalidad. Entonces, de ninguna manera esto puede tomarse como algo criminal, de ninguna manera. Tenemos que aplanar la cancha, tenemos que darle igualdad de oportunidades. El Partido Morado es un partido de centro republicano que cree justamente en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de derechos. Y en ese sentido tenemos distintas propuestas como las que he mencionado. Un claro ejemplo de ello es el incentivo tributario para que más empresas, para que más personas puedan formalizarse. Pero nuevamente, rechazo tajantemente ese tipo de intervención en el sentido de que nosotros creemos que esto es un tema de criminalidad, de ninguna manera. Bien, muchas gracias, Úrsula. Ahora, Úrsula, tienes el pase para realizar una pregunta a Adriana. Igual la respuesta, por favor, se pide que será de 2 minutos. Adelante. Sí, Adriana, una de tus propuestas es 2x1 en regulaciones desde el Congreso. Teniendo en cuenta que el nuevo Congreso va a ser muy probablemente igual de fragmentado que el actual y que esta propuesta ya la intentaste cuando trabajaste de la mano de Pedro Aloachea en su despacho, ¿no te parece que es suficientemente complejo llegar a consensos para aprobar leyes como para también retrasar esta aprobación de ley para tener que llegar a consensos buscando cuáles eliminar, qué regulaciones eliminar? Y por último, ¿nos puedes mencionar 3 regulaciones que eliminarías relacionadas al aspecto laboral? Bien, Adriana, tienes el tiempo de 2 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, me gustaría referirme a la pregunta que le hice a Úrsula. Creo yo que yo no he afirmado que nadie haya dicho expresamente que la informalidad equivale a criminalidad, pero creo que los actos hablan por sí mismos y creo que la señora Susel Paredes, que integra la lista del Partido Morado, definitivamente tiene una visión bastante equivocada sobre lo que es la informalidad y se dedicó durante su gestión en la Municipalidad de Lima a confiscar los medios de trabajo de las personas informales y a botarlos prácticamente a patadas de las calles, y yo creo que esa no es la forma de combatir la informalidad. Respecto a la pregunta de Úrsula, en el Congreso ya existe una comisión encargada del ordenamiento legislativo, que hasta el momento lo que ha venido haciendo es depurar nuestro sistema, pasando proyectos de ley o recomendando al Pleno que se deroguen leyes que han entrado en desuso. Y lo que yo quiero hacer es lograr que esta comisión asuma también el rol de ir derogando leyes que en realidad terminan siendo redundantes cuando se emiten nuevas leyes. Creo yo que no hay necesidad de lograr, digamos, grandes consensos, simplemente tenemos que poner a trabajar a esa comisión
para que por cada nuevo proyecto de ley que se emita, este nuevo proyecto de ley pase por esa comisión para poder hacer la evaluación de cuáles son las leyes que van a tener que pasar a ser derogadas a raíz de la nueva ley que se tiene que emitir. Yo creo que es una obligación del Estado peruano hacer esa evaluación, hacer una evaluación del impacto regulatorio que tienen las leyes que se emiten, no solo desde el Congreso, sino desde todos los sectores del Estado. Esto es en beneficio de los ciudadanos. El Estado no puede trasladarle los costos de su propia ineficiencia a la ciudadanía. Creo que esa es una visión que justamente es la que estamos tratando de cambiar. Nosotros queremos un Estado y políticos que se deban a la ciudadanía y que no por facilitar su propio trabajo terminen trasladándolo los costos a la ciudadanía. Y en ese sentido creo que nosotros podemos perfectamente hacer una evaluación de cuáles son las normativas que tienen que ser derogadas o que tienen que ser evaluadas en cuanto a su impacto para poder emitir nuevas leyes. Tenemos un problema de hiperregulación en el Perú, tenemos más de 500.000 de normas legales vigentes al día de hoy. Tenemos más de 30.000 leyes. En promedio, el peruano publica 40 normas diarias. Vivir en un país en donde se emiten normas constantemente, en donde las reglas del juego se cambian constantemente, está generando el problema de la informalidad que vemos al día de hoy, y la informalidad está casi llegando al 80%. Entonces yo creo que es una obligación del Estado, del Congreso y de los congresistas sacar adelante esta política, lograr los consensos, y además ya tenemos una comisión que es la que podría asumir esa función, sin necesidad de tener que implantar una nueva o, digamos, tener que lograr grandes discusiones. Bien, gracias Adriana. Vamos a continuar con el siguiente eje, para lo cual vamos a solicitar a nuestra ruleta. El siguiente eje es salud. A ver, Úrsula, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la propuesta de su partido para llevar a cabo la correcta distribución y fiscalización de las vacunas a nivel nacional? Recuerda que tienes el plazo de 2 minutos. Ser un partido responsable significa tener planificada cuál va a ser la distribución de las vacunas una vez que se asuma el cargo a partir de 28 de julio. Y en ese sentido, tanto Julio Guzmán como el Partido Morado tienen ya estructurado este plan. Se basa en 5 segmentos. El primero, la gobernanza. Necesitamos asegurar que todos los entes competentes trabajen de la mano para que este proceso de vacunación sea eficiente. Segundo, vamos a capacitar a los estudiantes de las carreras de salud de los 2 últimos años para que puedan administrar las vacunas. Tercero, vamos a habilitar los centros de salud a nivel nacional para que puedan ser los espacios en donde se administren las vacunas. Cuarto, vamos a continuar utilizando este software que en tiempo real nos permite saber cuántas personas se han vacunado. Y quinto, necesitamos trabajar de la mano con el sector privado y también con la Superintendencia de Bienes Nacionales para tener almacenes a nivel regional y que de esta manera el proceso logístico sea menos complicado para la distribución de las vacunas. Hay algo que no puede esperar y es un plan de comunicación urgente con 2 objetivos. El primero, combatir este movimiento antivacunas, y el segundo, enseñarle a la gente dónde se está vacunando, a quiénes se está vacunando, para que no caigan en algún tipo de mercado negro que conforme vaya pasando el tiempo puede crearse y pueden empezar a estafar a la ciudadanía. Ahora bien, creo que es sumamente importante, antes de culminar con este espacio de salud, comentarle a Adriana respecto a su propuesta de 2x1, que una cosa es evaluar qué normativas pueden derogarse, porque en efecto no funcionan, y otra cosa es el 2x1 en el sentido de que para aprobar una ley necesariamente tenga que eliminar 2, como es la propuesta que mencionó al inicio. Entonces, el Partido Morado, en el sentido del proceso de vacunación, tiene una propuesta responsable, coherente y seria para poder terminar de vacunar a la población adulta a fines del 2021. Bien, gracias Úrsula. Ahora Adriana, te realizo la misma pregunta. ¿Cuál es la propuesta de su partido para llevar a cabo la correcta distribución y fiscalización de las vacunas a nivel nacional? Recuerda el tiempo de 2 minutos. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Creo que la gestión del Estado en el marco de la pandemia que estamos enfrentando
ha dejado clarísimo que hay un profundo problema de ineficiencia y de gestión pública. Creo que hay muchas cosas por cambiar desde dentro del Estado, que van a tomar un buen tiempo, eso lo tenemos claro, pero lo que sí podemos lograr en el tiempo, digamos, inmediato, es un cambio de actitud. Lamentablemente, durante el gobierno anterior, y la verdad es que también durante el gobierno del Partido Morado, ha habido cierta actitud de excluir al sector privado del proceso, no solo de gestión frente a la pandemia, sino también del proceso de vacunación. Nosotros consideramos que se debe permitir, en cuanto sea posible, que el sector privado importe y comercialice vacunas, porque esto va a implicar que el Estado tenga una carga menos de la cual atender. Por cada vacuna que un peruano pueda comprar, esto significa que va a haber una vacuna gratuita adicional libre para aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad y de bajos recursos y que no podrían acceder a la vacuna de otra forma. Lo que nosotros queremos lograr es que hayan más posibilidades, que el Estado se pueda concentrar en el sector de la población que no podría acceder a la vacuna de otra forma y pueda acelerar el proceso de atención a estas personas y que las personas que tengan recursos para hacerlo puedan acudir al sector privado. Eso como punto número uno. Como punto número dos, creemos que el Estado se tiene que apoyar en las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas a nivel nacional. Lamentablemente el Estado no tiene establecidas estas cadenas logísticas y eso lo podemos ver en los serios problemas de distribución de medicamentos y de abastecimiento que enfrenta el Estado peruano, que realiza el 95% de las compras estatales. Creemos que debemos distribuir las vacunas gratuitas, que el Estado debe realizar su campaña gratuita, apoyándose también en farmacias, en laboratorios, en clínicas privadas que ya tienen una cadena logística establecida a nivel nacional, y con eso vamos a poder avanzar rápidamente en el proceso de vacunación. Si nosotros permitimos que solo el Estado se encargue de la campaña de vacunación, eso puede tomar entre 2, 3, hasta 4 años. Y estamos Listo. hablando acá de la vida y de la salud de los peruanos, y no nos podemos dar ese lujo. Ok. Gracias, Adriana. Ahora, Úrsula, puedes realizar una pregunta a Adriana bajo la temática de salud. Sí, en medio de una crisis sanitaria en donde la prioridad debe ser asegurar la administración de las vacunas para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que la vacuna es un bien público, ¿cómo puede asegurar el partido Avanza País que tendrá una buena gestión cuando el candidato Hernando de Soto hace 2 días en un programa de televisión mencionó que él no quería ser presidente? Adelante, Adriana. Gracias, Stephanie. Bueno, yo creo que Úrsula no escuchó bien lo que dijo el señor Hernando de Soto. El señor Hernando de Soto dijo que él prefería que se aplique su plan de gobierno a él ser presidente. Y creo que eso es algo que él ha demostrado a lo largo de toda su carrera profesional. Él siempre ha puesto a disposición de los más pobres y de los más necesitados sus planes y sus soluciones para enfrentar problemas de pobreza extrema. Él ha dedicado su vida asesorando a más de 30 países distintos para encontrar soluciones de mercado en países en vía de desarrollo. Y creo que él no ha dicho que no quiere ser presidente, simplemente ha dicho que él prefiere, antes que ser presidente, que el Perú solucione sus problemas profundos, que solucione sus problemas de informalidad, que solucione los problemas de ineficiencia del Estado, y yo creo que decir eso al contrario muestra una grandeza que no vemos en ningún otro candidato. Listo, muchas gracias, Adriana. Ahora, Adriana, también tienes la venia para realizar una pregunta a Úrsula en la temática de salud. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Úrsula, que dado que estamos en un gobierno del Partido Morado, me gustaría preguntarle qué opinión le merece que el proceso de compras de vacunas se haya visto manchado por un caso de corrupción tan terrible como el que acabamos de ver hace unas semanas, en el cual incluso la propia canciller del presidente Sagasti, que estaba encargada de negociar la compra por la vacuna, se ha beneficiado de una prebenda de una empresa privada que pretendía ser proveedora del Estado peruano. No solo ella, sino que muchos otros funcionarios del Partido Morado, del gobierno del Partido Morado, se han visto indebidamente beneficiados por esta prebenda. Entonces me gustaría saber qué proponen ellos para controlar que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos de corrupción en el proceso de las compras de nuevos lotes de vacunas.
Adelante, Úrsula. Gracias. Vayamos por partes. Este gobierno no es del Partido Morado, porque recordemos que el señor Sagasti hoy es presidente porque fue elegido como una salida a la crisis política y social que tuvimos el año pasado, cuando el señor Manuel Merino de Acción Popular y 105 vacadores decidieron interpretar la Constitución de manera antojadiza. Y el objetivo del gobierno transitorio del señor Sagasti es principalmente luchar contra la pandemia y lograr que las elecciones del 11 de abril se den de manera democrática y transparente. Ahora bien, es entendible que haya personas que sigan creyendo que es un gobierno morado porque no estamos acostumbrados como país a tener ese nivel de desprendimiento de poder. El señor Sagasti ha decidido llevar este gobierno transitorio e independiente justamente para poder asegurar las elecciones del 11 de abril, asegurar unas elecciones transparentes, democráticas y totalmente independientes de cualquier otro partido. En ese sentido, yo rechazo tajantemente lo sucedido con el problema de las vacunas, con el vacuna gate. Creo que ha sido una traición al país. Todos aquellos funcionarios que decidieron ponerse la vacuna en secreto, poniendo por delante sus intereses personales y no los intereses de la ciudadanía, es verdaderamente indignante, frustrante. Creo que nos llama también a la reflexión en cuanto a la necesidad de tener que cambiar esa mayoría política que justamente busca llegar al poder para poder satisfacerse a sí mismos y no satisfacer las necesidades de las personas. Y yo invito a todas las personas que nos están viendo a que puedan involucrarse en política, que puedan informarse de los partidos políticos, más allá de las candidaturas individuales, porque necesitamos partidos políticos sólidos, partidos políticos que presenten propuestas coherentes, responsables, serias. No necesitamos partidos políticos que se cambien de nombre o se cambien de símbolo o de color y que de un momento para otro ya estén listos para gobernar al país. Necesitamos partidos políticos que vengan trabajando el plan de gobierno con tiempo, no que lo presenten 2 semanas antes de para poder presentarse a las elecciones. Necesitamos partidos políticos que tengan gente que trabaje con una visión de país a largo plazo. En el caso del Partido Morado, creemos en un país con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos, y eso es lo que ofrecemos como plan de gobierno. Y Julio Guzmán es el único candidato a la presidencia que lidera el plan de gobierno, junto con más de 100 técnicos que han venido trabajando este proyecto. Y también tenemos una agenda legislativa, puesto que independientemente de quienes lleguen a tener una curul, vamos a defender las mismas propuestas, porque eso es ser un partido político sólido, serio y coherente. Bien, muchas gracias, Úrsula. Ahora entre ustedes van a tener la autorización de poder realizar una pregunta libre. Iniciemos con Adriana a Úrsula. Gracias. Bueno, Úrsula y su partido se han manifestado constantemente a favor de la eliminación absoluta de la inmunidad parlamentaria como una de sus propuestas de reforma constitucional. Esta propuesta ya ha sido aprobada por este Congreso, entonces a mí me gustaría saber qué otras propuestas tiene Úrsula para reformar la Constitución en el aspecto político, digamos, aparte de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Adelante, Úrsula. Gracias, Adriana. Bueno, respecto a la Constitución, desde el Partido Morado tenemos una propuesta bastante concreta y es conformar una comisión técnica desde el Ejecutivo con especialistas en la materia y también con representantes desde la sociedad civil para poder hacer un análisis y un debate acerca de lo que necesita el país en este momento. Porque ahora nos encontramos en un momento constitucional y tenemos que pasar un proceso constituyente. Eso es lo responsable. Porque hay una parte de la izquierda que lo que busca es una segunda urna para poder cambiar de frente a la Constitución. Lo que nosotros proponemos es justamente una medida responsable y es involucrar a la ciudadanía en esta toma de decisiones. Entonces, en el segundo año de gobierno se llevaría a cabo un referéndum y se definiría si lo que necesitamos son reformas constitucionales o el cambio completo de la Constitución. Pero esto tenemos que hacerlo de manera
tranquila, analizando la situación y sobre todo abriendo el debate e involucrando a la ciudadanía. Yo creo que el problema no necesariamente es la Constitución, sino una gran mayoría política que interpreta la Constitución a su manera, y uno de esos ejemplos es lo que ha sucedido el año pasado en noviembre. Hay algunas cosas que se tienen que cambiar, como por ejemplo esta causal de incapacidad moral permanente. Como por ejemplo, actualmente el presidente no puede disolver el Congreso el último año, pero el Congreso sí puede vacar al presidente el último año. Necesitamos tener equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, tenemos que hacer todo este análisis y al final la ciudadanía será quien termine formando parte de esta decisión acerca de la Constitución. Listo, muchas gracias, Úrsula. Ahora, Úrsula, tienes la venia para realizar una pregunta a Adriana, de libre elección. Adriana, uno de mis proyectos para el Congreso es eliminar todo tipo de violencia contra los animales, y eso incluye a las corridas de toros. Tú, junto con Pedro Laechea, como ex asesora de su despacho, presentaron un proyecto de ley para que sea declarado patrimonio cultural en Arequipa. ¿No te parece que estos espectáculos sanguinarios son una práctica ya desfasada? Que incluso una de las plazas de toros más importantes, como la de Barcelona, hoy es un centro comercial. Adelante, Adriana. Yo creo que Úrsula no se ha informado bien. El señor Pedro Lachea no ha presentado ese proyecto de ley. De repente ha prestado su firma para alguien que lo haya presentado, pero ese proyecto no ha salido de nuestro despacho. Pero incluso no siendo esto así, yo considero que las corridas de toros son una expresión cultural que se tiene que mantener vigente. De hecho, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en ese sentido y ha señalado que no son inconstitucionales y que se debe mantener en la medida en que son una expresión cultural válida y las personas tienen la libertad de asistir a estos eventos y de realizarlos. Yo comparto esa posición. A mí personalmente no me gustan las corridas de toro, no voy a verlas, de hecho nunca he ido a ver una. Sin embargo, creo que las personas que sí consideran que, digamos, son parte de nuestro legado cultural e histórico tienen todo el derecho de participar y de realizarlas. Respecto a lo que señaló Úrsula sobre el momento constituyente, no veo cuál es el sentido de oponerse a una asamblea constituyente ahora, pero creer que es necesario tener otro momento constituyente en 2 años, sin tener, digamos, un proyecto de reforma concreto el cual someter a referéndum, ¿no? Si le parece que está mal que ahora se haga un referéndum para ver si queremos una asamblea constituyente, que en el fondo es hacer una pregunta al aire, tener una carta en blanco, yo no veo cuál es la diferencia entre querer hacer eso ahora y quererlo hacer en 2 años más. Si no tienen ninguna propuesta concreta, entonces ¿para qué quieren un cambio constitucional? Si ella considera que solamente hay un problema de interpretación de la Constitución, entonces ¿por qué quieren cambiar la Constitución? No me queda muy claro. Listo, muchas gracias por la intervención de cada una. Ahora, para ya finalizar este debate, tienen 2 minutos para que ustedes puedan realizar sus palabras de cierre. Ahora vamos a dar el paso a Úrsula. Gracias, Stephanie. Gracias a Politic Perú, Adriana, por este debate. Y bueno, a mí me gustaría cerrar comentando que al parecer no te ha quedado claro porque no me has escuchado. Porque nosotros, cuando presentamos propuestas, siempre involucramos a la ciudadanía. La Constitución es la columna vertebral de nuestra sociedad y tienen que estar involucrados en este tipo de decisiones. Y por eso, la propuesta responsable es la creación de esta comisión técnica con especialistas y con representantes de la sociedad civil para decidir qué es lo que se va a cambiar o lo que se tiene que cambiar de la Constitución. Y nuevamente, estamos en un momento constitucional y tenemos que pasar un proceso constituyente. Eso es lo responsable. Directo al cierre, mi nombre es Úrsula Moscoso, yo voy con el número 9 del Partido Morado, y al igual que las personas que nos escuchan, yo también he sentido indignación con todo el destape del Vacuna Gate, con todo lo que viene haciendo una mayoría congresal, que es poner por delante sus intereses personales, no sirviendo a la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y la única manera de hacerlo
es involucrándonos en política, es informándonos acerca de los partidos políticos, más allá de las individualidades. Tenemos que saber cuáles son los planes de gobierno, meternos a buscar los planes de gobierno. El plan del Partido Morado lo pueden encontrar en planmorado.pe. Me gustaría también que Adriana nos comente dónde podamos encontrar su plan de gobierno, porque lo busqué y no lo encontré en internet. Lo importante acá es que se informen, investiguen y estén seguros de que el voto que le están dando es a un partido que de verdad tiene propuestas responsables, coherentes, serias, y que independientemente de las personas que lleguen al poder, va a cumplir con lo que promete. Yo creo que también estamos cansados de tener personas que prometen cosas que al final o no van a cumplir o dicen ser liberales y al final tienen propuestas bastante conservadoras. Creo que tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y también parecemos. Muchas gracias, Úrsula. Del mismo modo, Adriana Tudela, tienes 2 minutos para tu palabra de cierre. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decirle, Augusto, que le he escuchado muy bien. Sigo sin entender cuál es la diferencia entre tener un momento constituyente ahora o tenerlo de acá a 1 o 2 años, y me preocupa bastante que estén proponiendo tener una comisión, entre comillas, técnica conformada por miembros de la sociedad civil, personas que no han sido electas y que, de acuerdo a la Constitución, no tienen la posibilidad de proponer reformas constitucionales. Solamente el Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad de proponer reformas totales o parciales de la Constitución. No podemos convocar a personas que no han sido elegidas por nadie para tomar esas decisiones. En segundo lugar, me gustaría decir que el plan de gobierno de Avanza País lo pueden encontrar en la página web de Avanza País, lo pueden encontrar en la página web de Hernando de Soto. Asimismo, mis propuestas las pueden encontrar en mi página web, que es adrianatudela.p. Yo estoy postulando al Congreso porque tengo un plan de reforma política muy claro. Yo estoy proponiendo volver al voto voluntario, renovar el Congreso a mitad de periodo, y elegir a nuestros representantes en distritos electorales más pequeños y uninominales. Nosotros tenemos que darle a la ciudadanía los mecanismos que necesitan para fiscalizar a sus autoridades. Tenemos que crear un canal de comunicación que al día no existe. Tenemos que crear la posibilidad de que nuestras autoridades nos rindan cuentas. Solamente así vamos a poder lograr que nuestra clase política no viva dándonos la espalda. Tenemos que recuperar el vínculo que debería existir entre representantes y representados, y tenemos que sobre todo recuperar el verdadero rol de un congresista, que es servir al ciudadano y no servirse a sí mismo. Si nosotros logramos implementar estos cambios, vamos a poder mejorar, vamos a poder tener una democracia más sólida, un país más unido y más próspero. Listo, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Úrsula. Y bueno, un agradecimiento especial para ustedes dos y a todos nuestros seguidores de Politic, e invitamos a estar atentos a nuestras próximas entrevistas con la finalidad de tener un voto informado a la ciudadanía. Muchísimas gracias.